Buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a una nueva edición de tu programa El Rincón de la Bendición, con una palabra de bendición para tu vida. En esta tarde queremos disertar bajo el tema Dios llama a alguien en un tiempo de crisis. Pero primero queremos orar para bendecirte, Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia. Señor, en esta hora damos gracias por este programa, Dios mío, esperando que este programa, la palabra que se va a llevar, llegue a los corazones y cale en lo profundo de cada vida y de cada alma y de cada ser. Dios mío, gracias por una nueva oportunidad de presentar el Rincón de la Bendición con una palabra para bendecir cada vida, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y gracias. En esta preciosa tarde del Señor, queremos que si tú tienes una Biblia a mano, queremos que tú nos des la oportunidad y buscarla en el libro de Samuel. Busca la palabra del Señor en el libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a dar lectura al versículo 1. En estos momentos leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gracias, Padre, por tu palabra, esperando que seas tú el que habla a cada vida y a cada corazón. En esta tarde, como dije al principio, yo quiero disertar bajo este tema interesante, este llamado en un tiempo de crisis. Dios llama a alguien en un tiempo de crisis, porque por ahí todo el mundo anda profetizando crisis, hablando de crisis, diciendo sobre crisis, que estamos en crisis, leyes que están aprobando, que eso hace que los países, que eso hace que la sociedad entre en crisis. Pero ¿sabes una cosa? Hablamos siempre de crisis, pero no hablamos del Dios que le servimos en medio de la crisis. Porque yo creo que le servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso que en medio de la crisis está con su pueblo. En muchos momentos en que leemos la palabra, vemos que hubo crisis en diferentes partes. Hubo crisis en el pueblo de Israel muchísimas veces. En esta parte que hemos leído, en este momento había crisis. ¿Sabes qué? Había pecado en el pueblo. Los hijos de Elí, el sacerdote, en aquel momento andaban en malos pasos, andaban en pecado. Pero ya Dios tenía preparado a alguien que cambiaría el rumbo de las cosas. En este tiempo ya Dios tiene preparado a alguien que cambiará el rumbo de este tiempo. A alguien que cambiará el rumbo de las cosas. A alguien, Dios en este momento tiene preparado a alguien. Yo no sé si eres tú que me estás escuchando, a quien Dios ha venido a hablar en esta tarde, con quien Dios quiere tratar en esta tarde de bendición. ¿Sabes por qué? Porque en aquel momento ya Dios tenía preparado a Samuel. La palabra nos dice en este capítulo que leímos, el capítulo 3, en su versículo 1, que el joven Samuel, pero la versión original dice el niño Samuel. El joven Samuel ministraba en el templo para aquellos tiempos. Y dice que la palabra del Señor escaseaba y no había visión con frecuencia. Quiere decir que no había visión de Dios en aquel tiempo, que la revelación de Dios escaseaba, que predicar la palabra escaseaba, que Dios mostrara escaseaba en aquel tiempo. Un tiempo difícil, un tiempo de crisis donde había pecado, donde había diferentes situaciones, pero Dios tenía todo en control. Porque tenía este joven Samuel que ministraba en el templo. Yo no sé si tú eres uno de esos Samuel que en esta tarde Dios está buscando para levantarlo. Y Dios comenzó a tratar en la vida de Samuel. Dios comenzó a tratar de una manera poderosa en su vida. Dios comenzó a llamarlo, pero Samuel todavía no conocía en verdad la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Samuel respondió a los 3 llamados creyendo que era Elí. Samuel iba donde Elí le decía, heme aquí, mi Señor. Y Elí le decía, yo no te he llamado. Hasta que Elí entendió que era Dios que estaba llamando a Samuel. A la 4ª vez en que Dios llama a Samuel, Samuel le dice, heme aquí, habla que tu siervo oye. Y Dios comenzó a darle una palabra a Samuel que cambiaría el rumbo del pueblo, que cambiaría lo que estaba viviendo Israel. Hoy Dios tiene que levantar a alguien con una revelación. Hoy Dios tiene que levantar a alguien con una visión nueva. Hoy Dios tiene que levantar a la iglesia en medio de crisis. La iglesia tiene que levantarse como en aquel momento se levantó Samuel. ¿Sabes una cosa? Si están firmando leyes que, aleluya, la gente piensa que están violando, la gente piensa que están molestando al pueblo de Dios,
cosas es necesario que acontezcan. Pero la iglesia de Dios tiene que levantarse con una visión nueva, con una revelación nueva. Esto lo que le da es una alerta a la iglesia, que por mucho tiempo hemos estado callados, que por mucho tiempo hemos estado quietos, que por mucho tiempo no hemos hablado, no hemos salido de nuestras cuatro paredes. Esto lo que le hace es que insta a la iglesia a salir, que insta a la iglesia a levantarse, que insta a la iglesia a predicar el mensaje que por mucho tiempo no hemos salido afuera a predicar. Este llamado en aquel momento era para Samuel y Dios lo llamó 1, 2, 3 y a la cuarta vez Samuel entendió que Dios lo estaba llamando. La iglesia, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado a salir? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho el llamado? Es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que haga algo y la iglesia encerrada. Y es necesario que todas estas cosas acontezcan para que la iglesia se mueva, para que la iglesia se levante y para que la iglesia haga el trabajo. ¿Dónde están esos Samueles que Dios está levantando? ¿Dónde está esa iglesia que Dios está levantando para que haga el trabajo y predique la palabra? Para que esta visión no escasee, para que esta revelación de Dios no escasee. Dios está buscando una iglesia que se levante con una nueva revelación, con una nueva visión de Dios. Dios está buscando una iglesia que se prepare a lanzarse en medio de esta crisis que está sucediendo alrededor del mundo. Porque todos los países, si venimos a ver, ninguno está mejor que el otro, todos están en crisis. Hay dificultades donde algunos están firmando leyes, en otros hay hambre, en otros hay necesidad. ¿Y dónde está la iglesia de Dios? Dios te hace 1, 2, 3 llamados, 4 llamados, iglesia, para que tú entiendas que Dios te está llamando. Para que tú entiendas que tienes que decirle: Señor, heme aquí, habla, que tu iglesia escucha. Señor, heme aquí, habla, que tu iglesia va a hablar. Habla, tráele revelación, tráele palabra a la iglesia para que la iglesia hable. ¿Sabes qué? En el libro de los Hechos, cuando Jesús da su última palabra y le dice al pueblo que será lleno del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos capítulo 1 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea y Samaria y en todos los confines de la tierra. Pero sabes una cosa, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero se quedaron juntos, se quedaron en el mismo lugar. Y sabes qué, el evangelio tenía que ser predicado, tenía que ser esparcido. Él dijo: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, y en todas las aldeas de la tierra. No era nada más en el contorno de Jerusalén, no era nada más en contorno de Judea, sino que ellos tenían que seguir caminando, pero ellos se quedaron en el mismo lugar. ¿Y sabes qué aconteció? Tuvo que venir persecución para la iglesia. Para que la iglesia se levantara en medio de esa persecución, la iglesia tenía que huir. Y sabes que entonces para la iglesia huir, el evangelio iba a ser transfundido, iba a ser predicado, iba a ser esparcido entonces en diferentes partes del mundo. Hoy, si la iglesia es perseguida, eso no es nuevo, hermano. Si la iglesia entra en este tiempo de crisis, eso no es nuevo, hermano. Eso nos está dando una alerta. Eso está llamando al pueblo que es tiempo de que nos movamos, que es tiempo de que hagamos algo, iglesia de Dios. ¿Qué hace sentada? ¿Qué hace callada? ¿Qué hace quieta en medio de toda esta situación? En medio de toda esta circunstancia, Dios te está llamando, iglesia. Dios te está haciendo un llamado como se lo hizo a Samuel. Y tú entiendes que es la voz de Dios. Y tú entiendes que es necesario que todas estas cosas acontezcan. Porque está cercano el día del Señor. Está cercano en el momento en que la iglesia sea arrebatada a los cielos. Los acontecimientos, las señales ya están dadas. Iglesia, sal a predicar. Iglesia, sal a ganar almas. Iglesia, pide revelación de Dios. Pide visión de Dios para llegar a los diferentes lugares donde hay necesidad. Iglesia, pide revelación de Dios para unir a la familia. Iglesia, pide visión de Dios para traer el mensaje que el mundo necesita. ¿Dónde está esa gente que forman parte de la iglesia? Yo no estoy hablando con una religión en específico, no. Yo estoy hablando con la iglesia de Cristo, con todo aquel que dice llamarse iglesia de Cristo, con todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, con todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, que lo ha confesado con su boca y lo ha recibido en su corazón. Todo aquel que ha dicho que es de Cristo y que profesa a Cristo y que es salvo. Es tiempo de que tú salgas, es tiempo de que tú te muevas, es tiempo de que tú profeses lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios te ha entregado a ti, lo que, aleluya, lo que tú has recibido. Este evangelio tiene que ser predicado. Dile a Dios que te abra el entendimiento, que te dé la revelación, que te dé la visión. Es tiempo de que se levanten los profetas y los jueces
fuese como Samuel. No podemos, aleluya, dejar que el enemigo opaque la iglesia. No podemos dejar que en el medio de esta crisis todos aquellos que profesan algo que está fuera de la palabra puedan, aleluya, pasarle por encima a la iglesia del Señor. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Si tú eres iglesia de Cristo, es tiempo que tú te levantes. Si tú eres iglesia de Cristo, es tiempo de que tú muestres los valores. Si tú eres iglesia de Cristo, es tiempo de que tú te levantes a profesar los valores, a hablar, a enseñar, a unir a la familia, a decirle al pueblo que todavía hay un Dios que sana, que salva, que liberta. Levántate con una revelación de Dios, levántate con una palabra de Dios, levántate con una palabra de bendición. No te quedes callado, no te quedes sentado. Si hoy estamos aquí, hermano, si hoy estamos predicando a través de este video, a través de estos programas, el Rincón de la Bendición, es porque esto ha nacido en el corazón de Dios. Es porque hemos sentido que no podemos quedarnos callados sufriendo lo que está pasando. Es porque hemos sentido que hay un pueblo que está en necesidad y hay algo que hacer. Es porque hemos recibido la visión y la revelación de Dios para decirte que es tiempo, iglesia, de que tú te levantes y que cambiemos la manera de ser. Que basta ya de estar encerrados en las cuatro paredes cantando los mismos coros y predicándonos a nosotros mismos. Que es tiempo de que infundamos los valores a la sociedad. Que es tiempo de que infundamos los valores, que nos paremos, que salgamos afuera y digamos: aquí está la iglesia del Señor, viviendo la palabra. No solamente predicándola, sino viviéndola, demostrando lo que dice la palabra. Muévete, iglesia, levántate, iglesia del Señor. Aleluya. Yo vengo con este mensaje para la iglesia de hoy. Es para todo aquel que me escucha, se conmueva en sus corazones y diga: verdaderamente tenemos que hacer algo. No importa lo que está sucediendo, hermano, esta crisis no va a cambiar. La que tiene que levantarse es la iglesia. La crisis no va a cambiar porque es necesario que estas cosas acontezcan. Y aún las cosas empeorarán. Porque aún se seguirán formando leyes y se seguirá, aleluya, ajustando las cosas a su manera de ser. Pero es necesario que la iglesia no calle. Es necesario que la iglesia se levante. Que la iglesia profese que todavía la palabra de Dios sigue viva. Que todavía la palabra de Dios está fluyendo. Que todavía la palabra puede transformar las vidas. No esperes que esto mejore. No esperes que esto cambie, sino que levántate y haz algo para marcar la diferencia en este tiempo. Yo no sé si es a ti que Dios te está llamando en este tiempo de crisis. Yo no sé si es contigo que Dios está trabajando en este tiempo de crisis. Yo no sé, pero en esta hora es tiempo de que te levantes. Te dejo con esa palabra: levántate, muévete, iglesia de Dios. Haz lo que tienes que hacer, iglesia. Basta ya, aleluya, de estar en la misma condición, sino que hay un pueblo afuera que nos está esperando para decirle que todavía hay esperanza en Cristo Jesús en medio de la crisis. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue tu hermana pastora y evangelista Yeida Liz Lorenzo. Permítame hacer una oración para que Dios te dé fuerza y para que Dios nos ayude, hermano, a levantarnos como iglesia en este tiempo de crisis. Padre santo, Padre bueno, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de gloria. Señor, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza. Gracias por tu pueblo, gracias por la bendición que tú nos has dado en esta tarde. Gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí, Dios mío, es porque tú nos has bendecido una tarde más y nos has permitido estar aquí. Yo quiero que tú toques la vida, Señor, y que tú intes a la iglesia a levantarse. Levantarse, Dios, toca la iglesia. Fortalécela, Dios, en este tiempo de crisis en lo que estamos viviendo, Señor. Pase ese bálsamo. Dale la revelación y la palabra a la iglesia, Señor. Obra de manera poderosa, Señor, en tu iglesia, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y gracias. Dios te bendiga, pueblo. Dios te guarde. Y esta fue la tercera edición de tu programa, El Rincón de la Bendición. Dios te bendiga.